El relativismo. Hasta aquí vimos ya el subjetivismo, ahora vamos a ver el relativismo. Con el relativismo no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Las verdades son como son. Para el relativismo, si para el relativismo no hay verdades absolutas, entonces ¿cómo son? Son relativas, ¿no? Son relativas. Las verdades son relativas. O la verdad es relativa. Hay relativismo en la verdad. Ajá. Vean cómo es algo parecido al subjetivismo. Vean cómo es algo parecido al subjetivismo. ¿Por qué? Porque para el subjetivismo la verdad solamente es para la persona o para la colectividad en su caso, ¿no? Hablando del subjetivismo general. Algo parecido al relativismo. Con el relativismo no hay verdad absoluta, hay verdades relativas. Ajá. Y por eso dice el relativismo, también dice que no hay una verdad universalmente válida. No hay una verdad universalmente válida. ¿Por qué? Porque es relativa la verdad. Y si la verdad es relativa, es posible que esa verdad aplique, es posible que esa verdad no sea verdad o no sea válida en otro lugar. Claro, de acuerdo al relativismo, sí. Así es. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. Ajá. Toda verdad es relativa. Y esto significa que la verdad tiene una validez limitada. Tiene una validez limitada, no es absoluta. Por eso dice que no hay verdad absoluta, sino que es una verdad limitada, una verdad relativa. Uh-huh. Y vamos a ver por qué es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque el relativismo dice el relativismo, que el conocimiento depende de factores externos al sujeto. Factores externos al sujeto. Vean aquí, noten ustedes la diferencia del relativismo con el subjetivismo. ¿Cuál es la diferencia? El subjetivismo dice que el conocimiento depende de lo que el sujeto piensa, de lo que el sujeto postula o de lo que el sujeto asevera. Ajá. Ese es el conocimiento de acuerdo al subjetivismo. Pero de acuerdo al relativismo, el conocimiento no depende del sujeto, sino depende de otros factores diferentes al sujeto, que son factores externos al sujeto. Ajá. ¿Cuáles son las similitudes entre el subjetivismo y el relativismo? De que no hay verdad universal. En eso se parecen. ¿Pero en qué se diferencian? En que el subjetivismo establece que lo que el sujeto asevera es la verdad y el relativismo más bien establece que la verdad no depende o el conocimiento no depende del sujeto, sino de otros factores que son externos al sujeto. Ajá. Otros factores externos al sujeto. Por ejemplo, la influencia del medio. Ajá. Del medio es importante para el relativismo la influencia del medio en el que se esté desarrollando o en el que se esté postulando la verdad de la que estemos hablando. Es importante. Ajá. Dependiendo del medio en el que se esté desarrollando o en el que se esté postulando la verdad, de eso depende su validez o su invalidez de esa verdad. Uh-huh. También depende de otro factor externo al sujeto, que es el factor tiempo. Uh-huh. Dependiendo de la época, dependiendo mientras en la influencia del medio podemos hablar de un lugar, ¿no? Del lugar, el medio, con el factor tiempo hablamos precisamente de la época, ¿no? ¿Cuándo fue que se postuló esta aseveración como una verdad? ¿Cuándo fue? ¿No? Entonces, aquí recordemos, por ejemplo, así muy rápidamente podemos recordar que hubo una época en la que se consideraba como verdad el hecho de que la Tierra era plana, ¿no? Decir que la Tierra era plana, hubo un momento en la época de la historia, perdón, hubo un momento en la historia una época en la historia en la que decir que la Tierra era plana era aceptado como una verdad por todas las personas. Uh-huh. Después, obviamente, esa verdad, entre comillas, quedó invalidada
porque ahora sabemos que la Tierra tiene otra forma, ¿no? La Tierra no es plana, ¿no? Entonces, bueno, este solamente es un ejemplo de cómo el factor tiempo también, que es un factor externo al sujeto, también influye en el conocimiento. Y esto es relativismo. Ajá, es relativismo. Por eso el conocimiento es relativo, la verdad es relativa. Ajá. Si nosotros estuviéramos en el siglo XIV y dijéramos que la Tierra es plana, sí, sí es válida nuestra aseveración. Pero ahorita, en pleno siglo XXI, decir que la Tierra es plana, por supuesto que es una aseveración inválida, ¿no? Es una verdad inválida, por supuesto, ¿no? Entonces vean cómo el factor tiempo influye en este sentido, ¿no? Y claro, esto solamente es por citar un ejemplo rápido, pero tenemos muchos ejemplos acerca de este fenómeno. Y el otro factor externo que también es importante en este sentido es la pertenencia a un determinado círculo cultural, a un determinado grupo cultural, o a una determinada civilización, por ejemplo. Ajá. Y no es ningún secreto, por ejemplo, que hay civilizaciones que llevan a cabo prácticas o conductas que a nosotros nos parecerían como bárbaras, ¿no? Como incivilizadas o hasta ilegales o incluso en contra de los derechos humanos o inmorales, por ejemplo, ¿no? No es ningún secreto y hay muchos ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque la verdad, de acuerdo al relativismo, la verdad depende de un factor externo muy importante que es la pertenencia a un determinado círculo cultural. Y aquí, bueno, es conveniente recordar esta frase de Oswald Spengler de su libro Decadencia de Occidente, que es un libro recomendable, por supuesto, que dice, el autor dice, solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. Solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. ¿Qué significa esto? Y vean la diferencia, por supuesto, con el subjetivismo general. Mientras para el subjetivismo general existe una verdad que es para la humanidad, solamente para la humanidad. Ajá. El relativismo dice sí, sí, pero es para una humanidad determinada. Ajá. ¿De qué humanidad estamos hablando? ¿De la humanidad del siglo XVI? ¿De la humanidad de la época del oscurantismo? ¿O estamos hablando de la humanidad, de la humanidad que desarrolló las teorías filosóficas en la Ilustración? ¿De qué humanidad estamos hablando? ¿De la humanidad que comía carne humana en un determinado lugar y época de la historia? ¿O estamos hablando de la humanidad que se ajustaba a otros parámetros dietéticos, ¿no? Más morales, más decentes, ¿no? Considerando desde luego que la moralidad y la decencia también pueden ser conceptos relativos, ¿no? Bueno, el punto es de que el relativismo, con el relativismo, el conocimiento depende de factores externos al sujeto. Ajá. Y dependiendo de esos factores externos, podemos decir si la verdad que se está emitiendo es o no válida. Ajá. Entonces, el círculo de validez de las verdades coincide con el círculo cultural y temporal que las produce. Esto es prácticamente lo que hemos estado comentando, que si hay una verdad emitida en una época y en un lugar determinado, en una época histórica determinada y en un lugar determinado también, esa verdad tiene validez solamente ahí, porque es relativa. Solamente es aquella que coincide con el círculo cultural y temporal que las produce. ¿Ah? Y en un extremo, hasta podríamos decir que la verdad, desde esta perspectiva del relativismo, podríamos decir que la verdad es aquella que tiene validez en el círculo que la produce y además en el círculo que le conviene producir esa verdad, ¿no? Aquí ya podemos incluso hacer referencia a cuestiones más de carácter político, filosófico o moral, por ejemplo, ¿no? Y también dice el relativismo, eh,
por ejemplo, que las verdades filosóficas, matemáticas, etcétera, son válidas en el círculo cultural al que pertenecen. Ajá. Las verdades filosóficas, matemáticas, en nuestro caso diríamos las verdades jurídicas, ¿no? En nuestro caso, que estamos inmersos en la ciencia jurídica, nosotros diríamos que las verdades jurídicas son válidas solamente en nuestro círculo cultural. Las verdades jurídicas que nosotros trabajamos en un sistema jurídico mexicano, por ejemplo, son válidas solamente en nuestro círculo cultural al que pertenecemos, ¿no? Esto, desde luego, atendiendo a lo que dice el relativismo con relación al conocimiento o al fenómeno del conocimiento, por supuesto, ¿no?